Bueno, página 67. Ahí mejor. Todo fue sencillo, como lo fue la vida a su lado. Tu abuelo era de ese tipo de personas que resuelven las situaciones más complicadas de una manera tan simple que todo parece fácil. Escúchame, cariño. Si encuentras a alguien así, no lo dejes escapar. Por nada del mundo. Y, si puedes, haz algo aún mejor. Conviértete tú en esa persona para alguien. Creo que no hay sensación más hermosa que la de sentir que haces la vida sencilla a alguien que te importa. Entiende también eso que te digo. Solo hay una forma de superar un miedo, y no es corriendo ni quedándose quieto. Hay que mirarlo de frente, ponerle un nombre y hablar con él hasta comprenderlo. Solo se necesita un poco de valentía, porque es complicado tratar de resolver las preguntas que vienen de dentro de nosotros, y el miedo es un escudo muy poderoso, pero no se puede vivir toda la vida con interrogantes en la cabeza. Solo así se despejan, cariño, con paciencia y valentía. El bueno de tu abuelo, parece que estoy viendo ahora mismo sus ojos en los tuyos, supo ver más allá del miedo que me inmovilizaba, y en vez de restar importancia a mis temores y salvarme de ellos, dejó que aprendiera yo sola a superarlos. No me dio la mano para cruzar el puente que me llevaba hasta él, solo me la tendió desde el otro lado. Eso es el amor también, la espera, la paciencia, que lleva a la tranquilidad de saber que el que viene caminando hacia ti, aunque esté roto, aún hace pie. Y ahora me voy a la página 92. En parte es una suerte que la guerra te pille joven, porque sabes lo que es vivir en paz y tienes toda la fuerza del mundo para luchar por recuperarla. Si eres niño, crecerás entre disparos y bombas, y tus juegos de infancia consistirán en seguir los rastros de sangre que corren por las calles y conducen hacia los cadáveres. Por otro lado, si eres anciano, resistirás a duras penas, masticando el tiempo en el balanceo de una mecedora, inmerso en la preocupación constante por tus hijos que se defienden en las calles, desolado por el mundo que les queda a tus nietos y por esos últimos días perdidos, pegado al transistor esperando una noticia que no llega. Sin embargo, la libertad de la juventud le permite a uno tener esas dos cosas que nadie puede quitarnos, los sueños y la resistencia. A tu abuelo y a mí la guerra nos pilló una madrugada de verano haciendo el amor. A esa hora del día en la que el frescor de la noche aprieta, los estómagos descansan y el sueño avanza. Es importante que sepas esto. No me ruborizo por ello. Escucha bien lo que te digo. Hay que amar hasta en la guerra. Saltó la noticia. Los gritos de los vecinos se oían por todas las calles y encendimos deprisa la radio. Después nos quedamos quietos, abrazados, como si reuniéramos fuerzas para lo que venía, como el que inspira profundamente antes de sumergirse en el agua, ¿entiendes? Así hay que acercarse a los retos más difíciles. Hay que amarse en la guerra. Tu abuelo me repetía esa frase a menudo. No la entendí hasta que terminó. Tu abuelo, por fortuna, no participó en ningún bando, no fue llamado a filas ni le obligaron a empuñar un arma para proteger a una población que no necesitaba defensa, porque se estaba matando a sí misma. Y menos mal, pues él solo sabía desenfundar flores o libros. Era un hombre pacífico. Haber participado en la guerra le habría sumido en una tristeza absoluta que no estaba hecha para él. Al poco de estallar el conflicto, decidimos acudir a la embajada cubana para solicitar asilo político. Tu abuelo se sentía español, pero la violencia le asustaba, así que optamos por apelar a su extranjería para que no tuviera que combatir. Obtuvimos un salvoconducto expedio por la legación cubana que le permitió disfrutar de una situación de seguridad difícil de conseguir en España en esos momentos. Consiguió también ponerse en contacto con sus padres, algo mayores, encontraron paz en esa noticia, murieron pocos años después a causa de un accidente en el campo donde seguían trabajando. Pero a él no pudo enterarse debido a las malas comunicaciones que existían en ese entonces. A veces pienso que aquel fue un consuelo que el destino le quiso regalar. Esa situación que al principio nos sumió en una alegría y una tranquilidad difíciles de disfrutar en tiempos de batalla, pronto se convirtió en un arma de doble filo.
Tu abuelo vivía ajeno a la guerra, se abstraía del conflicto y de sus causas, no quería saber nada, no lo entendía o no quería entenderlo, y asumió esa situación de violencia sin profundizar en el enfrentamiento. Creo que en esa época, aunque nunca me lo dijera, se sintió más extranjero que nunca. En alguna ocasión, previa al conflicto, lo había sorprendido con sus libros de historia del colegio, repasando las batallas del pasado. Estudiaba sus causas, después me preguntaba por los detalles, los nombres de este o de aquel general, de los países contendientes, de la resolución final, del bando vencedor y del vencido. Parecía que volvíamos al aula donde nos habíamos conocido. Al final siempre terminaba divagando sobre cosas que no parecían en libros, pero que a él le interesaban. Los apellidos de los niños que quedaron huérfanos de padre, cuántos núcleos familiares se deshicieron, cuántas personas tuvieron que huir a otro país y cuántos se quedaron esperando como su familia por las consecuencias de la guerra. El caso es que ahora que estaba viviendo una guerra en sus propias carnes, a tu abuelo dejó de interesarle la teoría. Creo que a él solo le gustaban los cuentos de miedo porque tenían un final. Y aquella historia se le antojaba tan infinita que prefirió no abrir el libro. Vivía tan ajeno a ella que todavía hoy pienso que no llegó a ser consciente de lo que ocurría. No sé si fue una forma de proteger su inocencia y el espíritu de niño que tenía, pero lo cierto es que todo aquello, sumado al salvoconducto de la embajada que le permitía no alistarse, hizo que tu abuelo no cambiara ni un ápice su modo de ver la vida, con ese optimismo y esa confianza que mantenía con las personas, aunque no las conociera, aunque el peligro se acercara de frente. Él era incapaz de ver el lado malvado y cruel de los hombres, y eso es algo que le sucede a la gente buena. Además, la lectura le protegía de todo lo dañino que tuviera que ver con la realidad. Él quiso seguir con sus libros, sus poemas, sus cuentos, y no se percató de la historia que se estaba escribiendo a su alrededor. Tuvimos que escondernos, algunos incluso cambiaron el discurso. Yo fui testigo de cómo compañeros míos maestros desaparecían, algunos encarcelados, otros fusilados. Vi cómo mandaban a gente para interrumpir en las clases y controlar las lecciones, cómo cambiaron los libros de pronto, cómo trataron de ultrajar aquella libertad. Sin embargo, teníamos sueños, fuerza y resistencia, y no hay disparo por la espalda capaz de acabar con todo eso. Por fortuna, aquel no fue nuestro caso. Bajamos la voz, aunque no nos callamos. Seguí dando clase, a pesar del miedo que teníamos tu abuelo y yo, pero sentí que era lo que tenía que hacer. Tu abuelo nunca quiso que cambiara de idea. Me despedía cada mañana como siempre y me recibía preguntándome qué tal el día, como si no oyéramos el eco de los disparos que resonaban por todo el país. Se reía y me preguntaba qué tonterías me habían obligado a enseñar aquella mañana a los niños y me contaba, con los ojos de chiquillo que ponía a veces, cómo podíamos engañarlos para poder seguir enseñando a los críos las mismas cosas de siempre. Me hablaba de clases escondidas, de organizar una publicación educativa semanal con la ayuda de otros compañeros y repartirla por las noches, incluso de códigos secretos. Se entusiasmaba, era un soñador. Me leía poemas de un jovencísimo y desconocido Miguel Hernández, era su favorito, de Lorca, al que poco después asesinarían a sangre fría. De Antonio Machado, que tuvo que exiliarse, y más textos de otros escritores, autores que él tanto admiraba y que tanto penó, y que tanto le dieron y tanto le quitaron a la vez. Pero él llevaba la literatura por su bandera. Solía decir que los libros le habían enseñado que lo que la vida no, que tenía más vidas que un gato porque con tan solo abrir un libro, un día podía ser pirata, otro un niño de la calle, otro un caballero presto a la batalla. Ese amor por las letras puede salvar al mundo, de verdad que sí. Aquella casa en Alhama, no sé si lo dije bien, era nuestro sueño. Y aunque hablar de la guerra era inevitable, tras esas puertas no existían los balazos, los parendones salpicados de sangre, el murmullo ni el miedo constante a ser señalados. Pasó la guerra y un millón de años por nuestras almas. Perdimos vida, amigos, y aunque no la necesidad de enseñar a nuestros niños a vivir en libertad, de enseñarles a recuperarla. Entonces comprendí, hay que amar hasta en la guerra. La guerra nos había sorprendido haciendo el amor y se despediría dejándonos un hijo. También nos dimos cuenta de que cuando te lo quitan todo hay que quedarse con lo que llevas dentro. Y ellos nos lo quitaron todo menos las ganas de seguir amándonos. Pues puede soñar extraño y seguramente más de uno se llevaría las manos a la cabeza si me escuchara, pero no me importa, porque esto fue lo que viví. La guerra me enseñó a amar de verdad. Me he saltado un par de textitos,
pero bueno, creo que completo. Terminó en la página 98.